Hace poco tuve que hacer un pequeño trabajo sobre la figura de San Patricio y estudiar un poco quién era este hombre y cómo era el patrón de mi país. Y me hizo pensar en el padre Henry. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos documentos de él escritos en su propia mano. Uno son sus confesiones y el otro es, sus confesiones, la confesión de San Patricio, y es confesión en sentido de testimonio del trabajo, de la gracia de Dios en él. Y el otro documento es una carta a un comandante militar, un tal Coroticus, que había liderado una campaña contra los bautizados de San Patricio, y habían matado a muchos y habían llevado como esclavos a muchos más. Y él escribe enfadado y pidiendo reparación. Pero sobre todo en el primer documento, el de su testimonio, expresa varias veces, con frecuencia, su vergüenza por la torpeza de su latín, que dominaba muy mal el latín, el pobre hombre, y eso le daba vergüenza. Y me hacía recordar al padre Henry con el español, el pobre, cuánto sufrió con eso. Caramba, todos los días de la vida, durante ¿cuántos años eran? No sé si 20 años más, con una lengua que te crucifica. Pues así San Patricio también con el latín, porque como fue secuestrado de su gente con 16 años, a partir desde 16 hasta 22 era esclavo en Irlanda, en la montaña, en descampado, cuidando las ovejas y esas cosas del pastor. Pues ahí perdió unos 6 años muy importantes de su formación. Y entonces eso tuvo repercusiones en su persona y en su cultura y todo el resto de su vida. Y a la hora de escribir su testimonio, pues lo hace por obediencia a Dios y a sus superiores, pero le cuesta. Y me doy cuenta de que algunos sobresalen brillantemente en lo que no cuenta para nada, como es, por ejemplo, dominar español. ¿De qué te sirve eso? Delante de Dios, en el día del juicio, ¿de qué te sirve eso? O escribir libros, o yo qué sé, hacer películas, en lo más vistoso, digamos. Algunos sobresalen, tienen dones en esos campos que en sí, ante Dios, no valen para nada. A no ser que sean, eso ya es otra cosa, pero en sí no valen para nada. Si se hace con desapego, sin vanagloria, para la gloria de Dios, entonces sí. Pero solamente por la obediencia a la voluntad de Dios. Y ahí es donde destacan estos otros, que nos dan 1000 vueltas en lo que realmente cuenta. ¿Y qué es lo que realmente cuenta? Callarse. Callar al hombre viejo con sus chillidos. Callar el yo. Orar. Contemplar, como hacía el padre Henry, como hacía San Patricio. Era un hombre contemplativo. Vivir bien los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. ¿Qué devoción tenía el padre Henry a la Eucaristía,
a la confesión, a la unción de los enfermos, al sacramento del matrimonio, a todos los sacramentos, y cómo lo vivía con la madurez de un avanzado y a la misma vez con la sencillez de un niño y con profundidad. Eso es lo que cuenta la oración, la contemplación y la obediencia. Curiosamente, San Patricio era también contemporáneo de San Agustín. San Agustín nació 30 años antes de San Patricio y San Patricio murió unos 30 años después de morir San Agustín, y coincidieron en este planeta atormentada nuestra durante unos 45 años, los dos. Uno ahí más o menos en el centro del Imperio Romano, que dominaba de maravilla el latín, por cierto, y que tantas riquezas se ha dejado a la Iglesia, filosóficas, teológicas, doctrinales, en el centro de la civilización imperial, lamentando su colapso, porque él ve que se colapsa alrededor de él el imperio, se deshace, y es testigo del colapso de un imperio. Mientras que en una isla por ahí, perdida en medio del océano, que no sabía nada de él, San Agustín, estando ahí en el centro, hay un hombre solitario, torpe, inculto con el latín, que está plantando las semillas de la renovación de la civilización cuya caída llora San Agustín. La caída de la civilización y la renovación se está dando simultáneamente con un hombre culto que lamenta el colapso y un hombre inculto que está sembrando las semillas de la reevangelización de Europa, porque San Patricio en gran sentido es padre de Europa. Evangeliza a los que luego evangelizan, evangeliza a Irlanda, luego evangeliza también a los que luego evangelizan a Escocia, Inglaterra, y también a los que evangelizan el norte de Europa, entre ellos San Columbano y sus compañeros, que el mismo Papa Benedicto XVI ha dicho que se le puede llamar a San Columbano hijo, digamos, o nieto espiritual de San Patricio, se le puede llamar padre de Europa, uno de los padres de Europa. Y así hace Dios las cosas con los cultos y con los incultos, porque, hombre, hay que procurar tener cultura. Lo digo yo continuamente a los jóvenes, no la cultura que te dan en el sistema educativo ahora, que es indoctrinamiento ideológico. Hay que saber buscar también las fuentes, hay que tener cultura, hay que conocer la historia, etcétera, etcétera. Porque las ideologías manipulan con la distorsión del lenguaje y con el desarraigarnos de nuestra historia, para que nos confunden con mentiras sobre nuestra propia historia cristiana y nacional, llenándonos de complejos falsos, tanto en España como en Irlanda, como en todos los sitios. Hay que tener cultura, pero lo más importante, como vemos en San Patricio, también en Padre Henry, es que haya oración, contemplación, amor vivo a los sacramentos y en una sola palabra, obediencia. ¿Por qué comento y insisto en esto en el día de hoy? Pues porque en la primera lectura San Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Dos veces la palabra obedecer, y luego en el Evangelio dice Jesús que Dios, su Padre Dios, no da el Espíritu con medida, o sea que da
sin medida de parte de Dios. No hay cálculos, no hay medidas, no da con cuentagotas o a cuentagotas, no sé cómo se dice, pero me entendéis. No hay límite en la generosidad de Dios. Es sobreabundante, es inimaginable. Las ganas que tiene Dios de derramar sobre nosotros su Espíritu con todos sus dones para renovar la civilización y para dar frutos abundantes de vida y de vida eterna. La medida la ponemos nosotros y es la medida de nuestra obediencia. Como San Agustín, como San Patricio, los padres del cristianismo europeo, y también yo creo como para nuestros tiempos figuras como el Padre Henry. Lo contemplamos en la actitud de María ante Dios, la obediente, la Virgen de oración y de escucha. Hágase en mí según tu voluntad. Y luego ella misma también se dirige a nosotros diciéndonos, primero se dirige a su hijo diciendo, hijo, no tienen vino. Miremos a nuestro alrededor, pobrecitos, y unámonos a María, intercediendo ante Jesús con ella, diciendo, Señor, no tienen vino. Y luego ella nos dice también, haced lo que Él os diga, para que tengan vino. Que así sea.